Pasemos entonces a ver el útero. En realidad los componentes que se van a encontrar también alrededor del útero. Ya lo habíamos mencionado y ahora vamos a ver específicamente cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver aquí al útero. El útero va a estar compuesto por porciones o partes. Tenemos en esta porción el llamado cuello uterino, tenemos el cuerpo del útero y tenemos el fondo fundus del útero. Entonces vamos a colocar por aquí el cuello uterino. Cuello uterino. También se le conoce como cervix. El cuello uterino es conocido también como cervix. Algo importante, y lo vamos a ver en esta parte, el cuello uterino, si nos damos cuenta, va a ser la continuación de la vagina y cuando llega ya al útero, el cuello uterino. Esto es importante porque conocer este lugar, porque actualmente se ve algunos problemas básicamente de virus que pueden producir la oncogénesis, que pueden producir cáncer. A ese virus se le conoce como el virus del papiloma humano. Entonces, ¿dónde se aloja este virus del papiloma humano? A nivel del cuello uterino. Por eso dicen cáncer del cuello uterino o cáncer cervical también le dicen, porque está justamente en esta zona que te decía que también es la cervix. Entonces, entender ello porque actualmente pues es uno de los problemas que puede aquejar al sistema reproductivo, básicamente a nivel del cuello uterino. Por eso la recomendación de la vacunación. Actualmente pues ya hay vacunas contra el cáncer cervical. Muy bien, entonces el cuello uterino. Después del cuello uterino tenemos el cuerpo. El cuerpo, esta porción vendría a ser el cuerpo del útero. Ahí está. Y tenemos también el fondo. Este es el fondo del útero. 3 porciones. ¿Por qué es importante el útero? El útero se caracteriza histológicamente porque presenta un endometrio, ¿no? Presenta también un perimetrio, un mesometrio, ¿no? O sea, primero endometrio, mesometrio y perimetrio. ¿Por qué menciono ello, no? Menciono ello porque el endometrio, ¿no? Vamos a tener un endometrio funcional, ¿no? Que va a permitir su desarrollo y producto de ese desarrollo la implantación del blastocisto. Importante porque esa es la función del útero. El útero se caracteriza por tener más o menos la forma de una pera invertida, decimos comúnmente. Entonces vamos a ver la importancia. ¿Por qué es importante el útero? El útero es importante porque aquí ocurre la implantación del blastocisto. Implantación del blastocisto. ¿Y qué es el blastocisto? Comúnmente cuando los espermatozoides llegan, ¿no?, al ovocito secundario para poder fecundarlo, solamente uno va a fecundar. Cuando entra el espermatozoide, esto prácticamente se vuelve ya hermético. Y ese ovocito fecundado vendría a ser ya el cigote. Este cigote va a tomar su tiempo todavía para llegar hacia el útero y poder implantarse. Y cuando llega ya al útero, cuando llega por aquí, ¿no?, se fecunda, pasa algunos días y llega al útero, ya llega la forma de blastocisto, que es un ovocito, o mejor dicho, es un ovocito fecundado, sí, pero ya más desarrollado, ¿no? Entonces, el ovocito fecundado, ¿no?, el cigote, ¿no?, desarrollado, se le va a conocer como blastocisto. Y este blastocisto se va a implantar en el útero. Por ello decimos, ¿no?, función del útero es la implantación del blastocisto, ¿no? Y si se implanta el blastocisto en el útero, eso da el inicio del embarazo.
¿Cuándo decimos que una mujer está embarazada? ¿Cuándo decimos que una mujer está embarazada? Simplemente cuando el blastocisto se implanta en el útero. A partir de ahí se inicia el embarazo. ¿Y cuánto demora después de ser fecundado el ovocito para llegar hacia el útero, para implantarse, para llegar al endometrio uterino? Aproximadamente dura entre 5 a 6 o 7 días, aproximadamente. O sea, prácticamente casi una semana, ¿no? Que es lo que demora el ovocito fecundado bajo la forma de blastocisto para implantarse, ¿no? Y después de ese día, como les mencionaba, ya se inicia el embarazo. ¿Por qué más es importante el útero? ¿Qué pasaría si ese ovocito secundario que se ha formado no se implanta? No se implanta porque simplemente todavía no se da la reproducción, ¿no? Es parte de su ciclo. Ese ovocito, al no ser fecundado, también, ¿no?, va a llegar hacia el útero, pero al no implantarse porque no ha sido fecundado, esto va a condicionar la menstruación. Por eso también es importante. Es el lugar donde también se condiciona la menstruación. Ya está. Condiciona la menstruación. Te decía que si el ovocito no es fecundado, normal, el ovocito llega hacia el útero y como no se va a implantar, se va a tener que liberar. Pero eso ocasiona también que toda la parte del endometrio se desprenda y a eso la vamos a llamar menstruación, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, por ello entonces decimos que condiciona la menstruación. Por ello es importante el útero. Ahora, una vez que se implante el blastocisto, el desarrollo del embrión también va a ser a nivel del útero. Entonces, el útero también es importante porque permite el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario. Importante entonces el útero. Algunos problemas que pueden ocurrir en el útero. Y por eso también te mencionaba que en el caso del órgano reproductor femenino es un poquito más complicado, ¿no? Y eso, ¿no?, hay que considerarlo. Habíamos comentado que a nivel del cuello uterino puede alojarse un virus, que es el virus del papiloma humano, y de ahí pues que las mujeres se tienen que realizar un examen importante llamado el Papa Nicolau para descartar si el virus está o no alojado en esa zona. Aparte de ello también pueden tener otros problemas a nivel del útero y uno de ellos van a ser los llamados fibromas o miomas. Fibromas o miomas que pueden también desarrollarse a nivel del útero. Si una persona tiene fibroma o miomas, ¿podrá salir embarazada? Bueno, no es un impedimento, ¿no? No es un impedimento si una persona tiene fibroma, un impedimento a salir embarazada, ¿no? Pero de cierta manera dificulta, eso sí. ¿Qué otro problema podría ocasionarse a nivel del útero? También otro problema van a ser los llamados pólipos. Los pólipos son como protuberancias que se forman a nivel del útero. Pueden ser uno, dos o inclusive varios, ¿no? Esas protuberancias es de consideración, ¿no? Ahí sí va a ser de consideración. Una mujer si tiene pólipos puede salir embarazada, es muy probable que no. No, la mujer no saldría embarazada. Pero más que si sale o no embarazada por la presencia de los pólipos, es por cuestión de salud. Por cuestión de salud, los pólipos tienen que ser extirpados de la zona. ¿Y por qué? Porque los pólipos pueden volverse cancerígenos. Entonces, evitar, ¿no?, evitar ello, ¿no? Entonces, es un problema de salud principalmente, ¿no?, la presencia de los pólipos uterinos. Otro problema también que puede generarse aquí es la llamada endometriosis. Someramente te explico en qué consiste un poco la endometriosis.
La endometriosis, hablábamos del endometrio cuando se forma una capa adicional de tejido y que todo el endometrio se cubre. Esto sí es un problema porque ahí sí la mujer no va a salir embarazada, de hecho que no. Como está cubierto esta zona, por más que fuese fecundado el ovocito, nunca se va a implantar porque hay un tejido adicional que impide que éste se implante. Entonces, si una persona, una mujer, tiene endometriosis, puede ser embarazada, ahí es rotundamente que no saldría embarazada, ¿no? Y de ahí también la importancia de los cuidados en el sistema reproductor femenino. Actualmente, debido a estos problemas, han aparecido, ¿no?, muchos centros de reproducción asistida, justamente para detectar estos problemas y realizar algún tipo de tratamiento. Mira, y solamente estamos hablando del útero, los problemas que pueden ocurrir en ello. Bien, entonces ya sabemos por qué es importante, cuál es la función del útero y qué problemas podría también traer consigo. Pasamos ahora a ver las trompas de falopio. La continuación, ¿no?, del útero, la continuación me va a conformar a las trompas de falopio. Como su nombre lo dice, ¿no? Trompas, ¿no? Las trompas de falopio. Presenta 3 porciones. Una primera porción que es el istmo, que es la que se encuentra cercano al útero. Una porción conocida como la ampolla de las trompas de falopio. Y la otra porción que está cercano al ovario se le va a conocer como infundíbulo. Son 3 porciones. ¿Por qué es importante o son importantes, ¿no?, las trompas de falopio? La importancia de las trompas de falopio, una de ellas, por ejemplo, va a ser que aloja al ovocito secundario. Los ovarios forman al ovocito. Ese ovocito, cuando es secretado por el ovario, se aloja en las trompas de falopio. ¿En qué porción de las trompas de falopio? A nivel de la ampolla. Ahí. Y es porque las trompas de falopio la conservan, inclusive ahí se nutre, esperando a ser fecundado ese ovocito. Aloja al ovocito. Además también es el lugar de la fecundación. Lugar de la fecundación. ¿Dónde se produce la fecundación? En las trompas de falopio. Ahí. Entonces, cuando se produce este proceso de la reproducción, los espermatozoides viajan por todo el útero. Llegan hacia las trompas de falopio y llegan hacia la ampolla. En la ampolla es donde se aloja, te decía, y se nutre el ovocito. Y es ahí donde se produce la fecundación. Trompas de falopio, entonces. Lugar de la fecundación. ¿En qué parte? Te mencionaba, en la parte de la ampolla. Recuerda que tiene 3 porciones. En la porción que vendría a ser la ampolla, ahí es donde se produce la fecundación. Eso básicamente sería las funciones de las trompas de falopio. También vamos a ver por aquí al ovario. Ahí está, el ovario. Tiene el tamaño aproximadamente, ¿no? Le dicen como una nuez más o menos. Y el ovario sí juega un papel muy importante en la reproducción. Los ovarios van a ser los lugares donde se van a formar los ovocitos. Ese ovocito se forma aquí y luego pues se secreta, sale hacia las trompas de falopio. El ovario. Entonces forman los ovocitos y también hormonas sexuales, como por ejemplo progesterona, estrógenos, inhibina, relaxina, entre otros. Entonces todo ello va a permitir que se dé todo el proceso de manera normal, ¿no? Las hormonas van a ser importantes a este nivel, a nivel de los ovarios. Homólogo a los testículos. Habíamos hablado del sistema reproductor masculino. Los testículos, que eran los que producían a los espermatozoides,
¿no? Mediante una espermatogénesis. Aquí también en el ovario se va a producir la ovogénesis, que es la formación del ovocito. Por ello es importante el ovario, ¿no? ¿Cuántos ovarios son? Son 2 ovarios. Un ovario derecho, un ovario izquierdo. Mencionar también qué problemas podría ocurrir a nivel de los ovarios. Tal vez el más común de los problemas que ocurre son los llamados quistes ováricos. ¿A qué se debe la formación de los quistes ováricos? Principalmente tiene un carácter hormonal, ¿no? La presencia o disminución, mejor dicho, de ciertas hormonas o la alteración de estas hormonas puede condicionar también en una alteración en el desarrollo de los ovocitos, condicionando los llamados quistes ováricos. Por ello también es importante, ¿no?, los ovarios. Muy bien, entonces tenemos ahí ya los componentes y ahora pues vamos a pasar a ver cómo es que las hormonas condicionan el desarrollo de los folículos a nivel del ovario y también pues a nivel del útero, porque todo está prácticamente relacionado. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, continuando, vamos a ver ahora la relación entre las hormonas con el ovario y con el útero. Hablamos principalmente de un ciclo ovárico, un ciclo uterino, que lo vamos a resumir en este cuadro. Sabemos que las hormonas son importantes porque van a regular todo el proceso. Desde el momento en que se forman los folículos ováricos hasta el momento en el cual pues, se podría implantar o no el blastocisto, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, entonces las hormonas que participan, son muchas las hormonas, entre ellas tenemos por ejemplo a la FSH. Una de las hormonas que va a participar a nivel del ovario va a ser entonces la FSH. A la FSH también se le conoce como la hormona folículo estimulante. Voy a colocar por aquí. Esta es la hormona folículo estimulante, o más conocido como FSH. Ya está. La FSH, hormona folículo estimulante. Su nombre lo dice, hormona folículo estimulante. Va a estimular el desarrollo de los folículos. ¿Y dónde se forman los folículos? En el ovario. Entonces vamos a ver que va a ejercer, ¿no?, a nivel del ovario, va a ejercer una función en el desarrollo, un desarrollo a nivel de los ovarios, en los folículos. Muy bien, tenemos primero a un folículo que es el folículo primordial. En realidad son muchos folículos primordiales. Muchos de estos folículos van a empezar a formarse. Estos folículos primordiales, de todos estos folículos, uno es la que se va a desarrollar, ¿no? Uno de ellos. Entender también lo siguiente aquí. Los folículos primordiales, de todos te decía, solamente se va a desarrollar un solo folículo. Cuando se trabaja a nivel ya de una reproducción asistida, estimulan, ¿no?, con ciertas hormonas para que no se desarrolle un solo folículo primordial, sino varios folículos primordiales. Y eso comúnmente lo hacen para luego in vitro o fecundarlos externamente y de ellos tomar al mejor para que pueda implantarse nuevamente hacia el útero de la mujer. Entonces, por eso te mencionaba, ¿no?, que los folículos primordiales se forman varios, pero de todos, solo uno es la que se va a desarrollar. ¿Y quién permite ese desarrollo? Va a ser la FSH, ¿no? Y de ahí el nombre, ¿no? Entonces, este folículo primordial se va a desarrollar, convirtiéndose ahora en un folículo primario. Entonces, este folículo se desarrolla y formaría al folículo primario. Ahí está, folículo primario. Ahora, me podría también, ¿no?, de repente preguntar, pero si se forma el folículo primario de un folículo primordial,
y son varios folículos primordiales, ¿qué pasa con los demás? Los demás folículos primordiales se reabsorben. A nivel del ovario, pues, hay una irrigación, ¿no? Hay vasos sanguíneos. Entonces, estos folículos primordiales se degeneran y forman los llamados folículos atrésicos. Y esos folículos atrésicos se reabsorben y luego son liberados o son, bueno, excretados, ¿no? Es lo que ocurre comúnmente con los folículos primordiales que no han madurado. Se convierten en folículos atrésicos y éstas se reabsorben. ¿Qué pasaría si no se reabsorbieran estos folículos atrésicos? Es ahí donde se forman los llamados quistes ováricos, porque se acumulan y formaría un quiste ovárico. Un quiste ovárico tiene diferentes tipos de origen, pero uno de ellos y las principales es justamente por los folículos primordiales que se han degenerado, folículos atrésicos, y éstas se acumulan. Básicamente esto ocurre por un problema hormonal, y de la importancia pues también de que las hormonas estén regularizadas. Y una de ellas, como te mencionaba, es la FSH. Bien, entonces la FSH, ¿no?, folículo estimulante, permite que el folículo primordial se desarrolle y forme el folículo primario. Y sigue, el folículo primario ahora formará al folículo secundario. Folículo secundario. Se está desarrollando ahora cada vez más el folículo, formando el folículo secundario. Luego se sigue desarrollando, mira, todo esto por acción de la FSH, y se forma ahora el folículo de De Graaf. Este folículo de De Graaf ya se va a caracterizar porque en su interior vamos a encontrar al ovocito. O sea, en estos folículos se forma el ovocito secundario. Entonces, el folículo de De Graaf contiene al ovocito. Ya está. Ahí está el ovocito. Entonces, ahí está ya, en el folículo de De Graaf está el ovocito secundario. Esto ocurre con la FSH aproximadamente en los primeros días, ¿no?, que ahora lo vamos a ver, después del cuarto o quinto día se va a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega en la mitad del ciclo, y hablamos ya de un ciclo a nivel del útero, cuando llega a la mitad del ciclo se produce la llamada ovulación. La ovulación es la liberación del ovocito secundario, y eso también está condicionado. ¿Quién condiciona la liberación del ovocito secundario? Una hormona conocida como la LH, que es considerada la hormona luteinizante. Hormona luteinizante. La LH. Entonces, ¿qué permite la LH? La LH, o también llamada hormona luteinizante, permite la ovulación. ¿Y en qué va a consistir? En la salida de ese ovocito secundario. Es lo que va a pasar. Ahora, luego del folículo de Graaf se expulsa, ¿no?, este ovocito. Ahora se forma el llamado cuerpo lúteo. Se le dice cuerpo lúteo o también se le llama cuerpo amarillo. Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo o amarillo es importante también porque si ese ovocito que sale es fecundado, el cuerpo lúteo va a formar una gran cantidad de hormonas. Entre esas hormonas tenemos a la progesterona, tenemos a los estrógenos. Y esas hormonas van a mantener el endometrio a nivel del útero, pues, constante, lo va a conservar. Y por eso cuando una mujer está embarazada no menstrua, no hay menstruación en una mujer embarazada, porque justamente, ¿no?, se forma el cuerpo lúteo y eso mantiene al endometrio funcional estable. Y de la importancia también del cuerpo lúteo. Ahora, ¿qué pasaría si ese ovocito no ha sido fecundado?
Entonces, este cuerpo lúteo se va a degenerar y forma el llamado cuerpo blanco o considerado también el cuerpo albicans. Y aquí cuando se forma esto, producto de la degeneración del cuerpo lúteo, la cantidad de hormonas disminuye agresivamente. Y luego esto va a condicionar también la menstruación. Entonces, importante aquí, hasta aquí en la ovulación, la LH. A nivel del cuerpo lúteo, cuando se forma, ahí actúan las hormonas como la progesterona. La progesterona. Progesterona y también estrógenos. Progesterona y estrógenos. Así es. Y el cuerpo blanco, bueno, cuando se genera, principalmente lo que libera ahí es prostaglandinas. Y esto hace que descienda, pues, las hormonas, ¿no? Y de ahí la importancia. Ahora, ¿cómo esto lo relacionamos con el útero? De igual manera, cuando se produce una caída hormonal, se da lo que llamamos comúnmente la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Es simplemente el desprendimiento del endometrio funcional. Mencionábamos a nivel del útero de que presenta el útero un endometrio funcional y un endometrio basal. El endometrio funcional es la que suele desprenderse, mientras que el endometrio basal es la que permanece constante. Esta no se desprende. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un descenso hormonal? Se produce la menstruación. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura? Entre 4 a 5 días aproximadamente. Entonces, es lo que duraría la menstruación. Después de esos 4 o 5 días, donde se desprende el endometrio funcional, nuevamente tiene que desarrollarse el endometrio funcional. Y ahí también, ¿no?, como mencionaba, participan estas hormonas. Y una de las hormonas que principalmente participan aquí va a ser primero la progesterona. Voy a colocar aquí, porque ahí lo tenemos un poquito separados. La progesterona. Entonces, la progesterona es la que va a actuar en una fase conocida como la fase proliferativa. En esta fase empieza a desarrollarse, a crecer poco a poco el endometrio funcional. Luego de la fase proliferativa, que es después ya de los 5 días, ¿no?, se produce justo en el día 14 otra fase que es la fase secretora. ¿Por qué se le llama una fase secretora? Porque recordemos que justo en la mitad del ciclo se produce la ovulación. Quiere decir que el ovocito está ahí, en la mitad del ciclo. Normalmente el ciclo dura 28 días, aproximadamente, ¿no? Ahí hay una cuestión también de saber si la mujer es regular o irregular. Se le dice que es regular cuando su periodo le viene como el calendario, ¿no?, cada 28 días o cada 30 días también. A veces piensan que tiene que ser cada 28 días, ¿no? A veces algunas mujeres pues cada 30 días o cada 29 días. Pero si siempre es constante, cada 28 días o cada 29 días o 30 días, siempre es constante, entonces se le dice que es una mujer regular. Pero comúnmente son 28 días, así que una mujer regular cada 28 días se produce la menstruación, ¿no?, o su periodo menstrual que comúnmente conocemos. Entonces eso está condicionado por las hormonas que participan a nivel del útero. Entonces la progesterona, ¿qué hace? La progesterona hace que el endometrio funcional crezca, se desarrolle. Una vez que se desarrolla, en la mitad del ciclo les decía que era la ovulación, sale el ovocito. Y ahora te decía también que va a depender. Si ese ovocito es fecundado, entonces se implanta. Pero si no es fecundado, sale y luego se va a desprender todo el endometrio. Ahora, si es fecundado, se implanta y luego también se va a producir otra fase importante que es la fase secretora. En la fase secretora se van a producir gran cantidad de glucógeno.
gran cantidad de moléculas, principalmente carbohidratos como glucosa, ¿no?, que es producto de la lisis del glucógeno, y es lo que va a nutrir. En la fase secretora se nutre el ovocito, o mejor dicho, el blastocisto, porque ya está fecundado. O sea, aquí hay una gran cantidad de nutrientes para el blastocisto. ¿Quién condiciona ello? También, ¿no?, aquí va a ser esta hormona, que es la progesterona. La progesterona va a participar en casi todo el proceso, pero no solamente ahora la progesterona, también va a participar aquí los estrógenos. También estrógenos, progesterona y estrógenos. Estas hormonas van a mantener al endometrio funcional constante, evita que ésta se desprenda, y de esa manera el blastocisto que se ha implantado se nutre y se desarrolla, formando luego el embrión, entre otros, ¿no?, que continúa. Entonces, progesterona y estrógenos. Esta es la fase secretora, ¿no?, que dura prácticamente casi todo, ¿no?, casi todo el ciclo, hasta un día antes. A veces no se le considera, y otras veces sí se le considera, que es justamente la fase isquémica. Dura un día nada más, ¿no?, la fase isquémica. En la fase isquémica ya se formó el cuerpo blanco o albicans, y te decía que aquí las prostaglandinas que se secretan reducen la cantidad de hormonas. Al haber una reducción agresiva de estas hormonas, el endometrio funcional se desprende, menstruación nuevamente, y continuará de esa manera el ciclo menstrual, que comúnmente conocemos así, ¿no? Muy bien, también se habla mucho sobre esta etapa en cuanto a los días fértiles. Los días fértiles son cercanos al día de la ovulación, que justamente es en la mitad del ciclo. Si una mujer es regular, ¿no?, y son 28 días en el día 14, donde se produce la ovulación. Comúnmente se habla de 3 o 4 días antes y 3 o 4 días después. Si hablamos de 3 o 4 días antes, puede ser de repente en el día 11, en el día 10 o inclusive hasta en el día 9. Pero mientras más se acerque hacia el día 14, las probabilidades para que una mujer salga embarazada si ha mantenido relaciones coitales sin protección es elevada. O sea, mientras más se acerque al día 14. Y mientras más se aleje del día 14 también, si en el día 14 era un día fértil, todavía en el día 15, 16, 17 todavía es fértil, pero ya cuando pasa el día 20, 21, 22 ya es menos probable. Ojo que no digamos que no va a salir embarazada, puede salir, pero la probabilidad es menor ahora, no tanto como cercanos al día 14, ¿no? Por eso también con ello muchas personas optan por un método natural, conocido como el método del ritmo. Es un método en el cual pues las parejas mantienen relaciones coitales sin protección, pero con la certeza de que no va a salir embarazada la mujer porque de repente todavía no lo están planificando. Pero eso resulta siempre y cuando una mujer sea regular. Si es irregular, pues eso no resultaría, ¿no? Ya tendría que verse otro método de planificación familiar, ¿no? Básicamente sería ello. Y con ello pues terminaríamos la parte del sistema reproductor femenino y sistema reproductor masculino.